En el marco de la crisis del este de Ucrania de 2014, la península de Crimea adquirió fama y relevancia mundial. Cuando hombres armados no identificados irrumpieron en Crimea en febrero de 2014, todas las alarmas saltaron en la comunidad internacional, pues todo hacía presagiar que Rusia estaba detrás de aquel despliegue armado y dispuesta a tomar Crimea por la fuerza en caso necesario. A pesar de que Rusia había estado financiando y apoyando abiertamente a los rebeldes separatistas del Donbass, el despliegue de tropas del Kremlin era algo de mucha más relevancia. Si bien Rusia no reconoció en aquel momento que aquellos soldados de rostro cubierto eran suyos, no existía ninguna duda. El uniforme con el patrón de camuflaje Digiflora delataba su procedencia rusa, así como los equipos modernos y las acciones que llevaron a cabo. Estos militares tomaron los principales edificios institucionales y gubernamentales de la península, así como otras instalaciones estratégicas, como el aeropuerto de Simferópol, culminando con la rendición ucraniana a las tropas rusas de la importantísima base naval de Sebastopol, clave para controlar los accesos y las rutas marítimas rusas en el Mar Negro. Tras todo esto y otra serie de conflictos diplomáticos, todo concluyó con la anexión de Crimea a Rusia, que Ucrania y gran parte de la comunidad internacional siguen condenando y considerando ilegítima y contraria al derecho internacional. De cualquier manera, la anexión rusa de la península de Crimea en el año 2014 fue considerada como el gran éxito de Putin en la campaña ucraniana. Pero, ¿por qué Putin decidió que Rusia interviniera directamente para recuperar Crimea? Y por qué esta península del este de Europa es vital e imprescindible para los intereses de Rusia en la región. En primer lugar, hay que señalar un hecho que a muchos, dados los tiempos que corren, les va a molestar. Lejos de lo que los medios occidentales han estado promulgando durante años, lo cierto es que Crimea siempre ha sido un territorio ruso, habitado por mayorías rusas favorables al Kremlin. En el momento en el que se produjo la anexión de Crimea, cerca del 60% de los habitantes de la península eran de etnia rusa, así como el ruso era el principal idioma que se hablaba. Solo el 24% de la población de Crimea era ucraniana, mientras que un 12% eran étnicos tártaros. Ello explica que en las elecciones presidenciales de Ucrania de 2010, el depuesto presidente prorruso Yanukovych lograra vencer en Crimea con más del 80% de los votos. Pero la histórica inclinación de Crimea por Rusia no es algo nuevo, y es que simplemente Crimea siempre había sido rusa desde el año 1783, cuando se incorpora al Imperio ruso bajo el mandato de Catalina la Grande. A pesar de algunos intentos fallidos de los tártaros de establecer en Crimea una región independiente de Rusia, con la victoria de los bolcheviques y la instauración de la Unión Soviética, Crimea pasa a convertirse, primero, en una república autónoma perteneciente a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y más tarde, en 1945, se le rebaja la categoría de óblast de esa misma entidad. Será en 1954 cuando Nikita Khrushchev firma la transferencia de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, por el mero y simple hecho de que Crimea era abastecida de energía, comunicaciones y víveres desde Ucrania al estar conectada por tierra a ella. Simplemente, en la mentalidad soviética, ¿qué más daba que perteneciera administrativamente a la República de Ucrania o la rusa? Sin embargo, cuando la URSS cayó en el 91, Crimea trató en numerosas ocasiones de proclamar su autonomía, pero todas estas intentonas fueron suprimidas por Ucrania, que poco a poco fue desplazando a Crimea y a las regiones más prorrusas de la política nacional, hasta el punto de querer prohibir el ruso como idioma cooficial en Ucrania, y que en Crimea era hablado por casi un 80% de la población. Tras la escalada de tensión con las revueltas del Euromaidán y el inicio de la guerra en el Donbass, las autoridades de Crimea pidieron formalmente a Rusia que interviniera a su favor, para defender sus intereses en contra del intento de Ucrania de abolir el ruso y de proteger la identidad de los étnicos rusos. El resultado, por todos conocido, se saldó con la ocupación militar de Crimea y con la anexión de la península a Rusia en forma de república federal. De modo que aquí tenemos el primero de los motivos por los que Crimea es indispensable para los intereses rusos: recuperar un territorio que Rusia siempre ha considerado como propio. Pero además de este aspecto clave, ¿qué importancia estratégica tiene la península de Crimea? En primer lugar, el control de Crimea permite a Rusia el control total sobre el estrecho de Kerch y el mar de Azov, mediante los cuales Rusia creó durante años un cerco a las regiones del sudeste de Ucrania. A día de hoy, estas regiones están en manos rusas, dejando sin ningún tráfico marítimo a los puertos ucranianos del mar de Azov, lo que también es vital para que las fuerzas navales rusas tengan el completo control de este mar, así como garantizar el control de los importantísimos puertos de Berdiansk, Mariupol o Primorsk, entre otros.
este absoluto control del mar de Azov le permite a Rusia explotar los yacimientos de gas y petróleo presentes en el mar. El control del estrecho de Kerch garantiza el acceso ruso al Mar Negro, crucial para controlar las rutas de suministros de petróleo y gas, así como para explotar, de igual manera, los yacimientos energéticos que antes pertenecían a Ucrania y que después de la anexión de Crimea pasarían a manos del gigante energético ruso, Gazprom. Así, Rusia daba otro golpe maestro y se consolidaba como el principal actor en la región del Mar Negro. Este absoluto control de la región era vital para los intereses rusos en su necesidad de conseguir una salida al Mediterráneo, imprescindible para Rusia en su obsesión desde hace siglos por garantizar su acceso a mares calientes. En resumen, la anexión de Crimea respondía a un doble objetivo geopolítico. En primer lugar, la recuperación de un territorio histórico ruso y en segundo lugar, garantizar el control de toda esta serie de territorios que actúan como pequeños engranajes estratégicos para lograr el gran objetivo de que Rusia siguiera manteniendo una posición dominante y activa en el plano internacional. Por todo ello, se considera la anexión de Crimea como una de las grandes victorias geopolíticas de Putin. Si el vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y déjame tu me gusta. Puedes exponer tus conclusiones y tu perspectiva de forma respetuosa en los comentarios. Espero que nos volvamos a ver muy pronto por aquí con más divulgación geopolítica. Un saludo y hasta la próxima.